No quería creerlo. La había seguido esa noche esperando, rezando para que sus instintos estuvieran equivocados, pero no lo estaban. El GPS la condujo a un motel. No a un evento de la iglesia, no a una reunión de hombres, sino a un motel barato y en ruinas. Su corazón latía con fuerza mientras entraba en el estacionamiento, los faros cortando la oscuridad. Estaba lista para confrontarlo, pero algo la detuvo. Caminó pasando las habitaciones, mirando por las cortinas a medida que avanzaba. Con cada paso su estómago se retorcía más. Hasta que se detuvo frente a una habitación, sus ojos se fijaron en la escena dentro. Su esposo, el hombre que pensaba que conocía, el hombre al que seguía a la iglesia cada domingo, el que predicaba sobre la lealtad, estaba enredado con su madre. De la manera más íntima, imperdonable. Su respiración se atascó en su garganta. Sus manos temblaban no por miedo, sino por otra cosa, una rabia que nunca antes había sentido. Fría, aguda y consumidora. El hombre que le había prometido amor, fe y lealtad, la había traicionado con su propia madre. Lo que sucedió a continuación desencadenaría una cadena de eventos que nadie, ni siquiera ella, habría podido predecir. Michelle Tanner tenía una manera de entrar en una habitación sin levantar la voz. No lo necesitaba. La gente le hacía espacio no por miedo, sino por algo más silencioso. Tal vez respeto o incomodidad que no podían explicar. En Grace Light Ministries, ella era el tipo de mujer que se notaba en la primera fila, antes de que el pastor siquiera tomara el micrófono. Siempre vestida con elegancia, pero con modestia, sonriendo lo justo, involucrada en todo, pero nunca desordenada. No era ruidosa, pero siempre estaba presente. Y durante años, su presencia se extendió mucho más allá de las paredes de la iglesia. Se movía por la vida de su hija con la facilidad de alguien que había reclamado la propiedad hace mucho tiempo. Estaba presente en cada cena, cada fiesta, cada momento privado que debería haber pertenecido solo a los esposos. Reye no tocaba antes de entrar en la casa de Clarissa. No pedía permiso antes de ofrecer consejos de crianza, orientaciones sobre el presupuesto o opiniones sobre lo que debería ser un hombre piadoso. Y nadie se atrevía a cuestionarla porque Rochelle había pasado décadas creando una versión de sí misma que era imposible de confrontar sin sonar ingrata. Clarissa nunca conoció nada diferente. Su padre desapareció cuando ella tenía 3 años. No recibía llamadas de cumpleaños, ni apoyo financiero, ni explicación alguna. Rochelle nunca hablaba de él, excepto para decir que él era débil. Y la debilidad se va. Clarissa creció aprendiendo cómo complacer a su madre solo para mantener la paz. Cómo quedarse quieta y hablar correctamente, cómo sonreír cuando la corregían frente a los invitados, y cómo tomar el silencio como forma de castigo. Rochelle alababa la obediencia, pero ofrecía el amor bajo condiciones. En público, era elegancia y calidez. En privado era precisión fría vestida como maternidad. Con el tiempo, Clarissa se volvió fluida en el arte de fingir. Incluso cuando era adolescente sabía cómo adaptarse para encajar en la habitación, especialmente cuando su madre estaba en ella. Las citas en sus 20 años fueron un desastre silencioso. Los hombres nunca se quedaban mucho. Si eran demasiado confiados, Rochelle los etiquetaba como arrogantes. Si eran gentiles, los llamaba débiles. Un novio, Terrell, había durado casi un año antes de terminar con un solo fin de semana de silencio inexplicado, justo después de que Clarissa se fuera de la ciudad para una conferencia y Rochelle pasara por su apartamento para revisar las cosas. Clarissa nunca preguntó qué pasó. No tenía sentido. Se había acostumbrado a relaciones que comenzaban con esperanza y terminaban con la desaprobación de su madre. En algún momento dejó de esperar la felicidad y empezó a buscar la paz. Tal vez pensaba que simplemente no estaba destinada a ser elegida. Esa creencia comenzó a romperse en el momento en que conoció al pastor Devonte Wells. No era llamativo, no citaba las escrituras para presumir ni lideraba con títulos. Simplemente escuchaba. Y para una mujer acostumbrada a que sus palabras fueran corregidas antes de terminar eso, solo se sentía como gracia. Devonte era firme, reflexivo, el tipo de hombre que llegaba temprano y se quedaba hasta tarde sin pedir elogios. Cuando la invitó a un pequeño estudio bíblico, ella aceptó sin saber qué esperar.
Lo que encontró fue un hombre que la miraba no a través de ella, no por encima de su hombro, ni por la reacción de su madre, sino directamente a ella sin agenda, sin juicio, solo interés. Clarissa se enamoró rápidamente, pero por primera vez no temía lo que su madre pudiera decir. Devonte era un pastor, un hombre de Dios. Si alguien estaba más allá de la interferencia de Rochelle, seguramente era él. Incluso Rochelle parecía estar de acuerdo, llamándolo un buen hombre y sólido, dándole su bendición con ese tono pulido que dejaba suficiente duda. Clarissa se aferró a la esperanza de que esta vez fuera diferente, que este amor fuera suyo, no prestado ni vigilado. Cuando Devonte propuso matrimonio 6 meses después, Rochelle no se opuso. Lloró durante la ceremonia. Llevó plata. Se sentó orgullosa en la primera fila mientras Clarissa decía, sí acepto, creyendo que finalmente estaba entrando en una vida que su madre no podría tocar. El matrimonio desde afuera parecía bendecido. Devonte se convirtió en el pastor principal en Grace Light Ministries, joven respetado y calladamente carismático. Clarissa asumió roles dentro de la iglesia, organizando eventos de alcance y orientando a parejas jóvenes. Pocos años después de casarse tuvieron un hijo. El matrimonio era una dicha. Juntos, lideraron seminarios matrimoniales, organizaron cenas familiares y encarnaron todo lo que la congregación esperaba en un hogar lleno de fe. No eran ruidosos sobre su relación, pero la gente hablaba. Los llamaban estables ungidos, un ejemplo. En cada foto Clarissa sonreía. En cada reunión de oración ella estaba justo al lado de él. Y cuando Rochelle visitaba, y lo hacía con frecuencia, no había tensión que alguien pudiera ver. Solo una familia unida, cercana en espíritu y sangre. Pero las familias pueden guardar secretos bajo las luces más brillantes. Hubo momentos que Clarissa no podía explicar. Las visitas de Rochelle se alargaban. Las noches tarde de Devonte en la iglesia se hicieron más frecuentes. Los argumentos sobre cosas pequeñas, los horarios de la cena, llamadas perdidas, planes olvidados, burbujeaban bajo la superficie. Pero nada que justificara alarma, nada que no pudiera ser descartado como estrés normal. Rezaban juntos, se tomaban de las manos en los servicios. Orientaban a otras parejas recordándoles que el amor requería sacrificio y paciencia. Clarissa seguía sonriendo porque desde afuera ellos eran todo lo que se suponía que debían ser. Desde adentro ya no estaba segura de lo que eran. Y ahí es donde realmente comienza esta historia. Porque la pregunta no es si existía el amor. Lo hacía. Al menos al principio. La pregunta es, ¿cómo dos personas que prometieron protegerse mutuamente terminaron rodeadas de silencio, distancia y una tercera presencia que nunca dejó de estar en la habitación? Una presencia que Clarissa había conocido toda su vida. Una que observaba silenciosamente desde la esquina de cada bendición. Entonces esto es lo que tenemos que preguntar. Al principio Clarissa trató de ignorarlo. Devonte siempre había estado comprometido con la iglesia. Horas largas, reuniones tardías, visitas de última hora al hospital. El ministerio no tenía horario y ella lo respetaba. Pero en algún momento del otoño de 2022, el ritmo cambió. Él no solo se quedaba hasta tarde, estaba distante cuando llegaba a casa. Su teléfono siempre estaba en silencio con la pantalla hacia abajo sobre la mesa, y sus respuestas a preguntas simples se sentían más cortas, más agudas o simplemente ligeramente retrasadas. Cuando le preguntaba si quería ver una película después de la cena, él decía que tenía trabajo que hacer. Cuando le preguntaba a quién estaba texteando durante el desayuno, sonreía y decía, nada importante. Ella se decía a sí misma que era estrés, que tal vez el peso del liderazgo lo había llevado a otro estado mental, pero en su cuerpo algo no estaba bien. Sus instintos no eran ruidosos, pero eran consistentes. Susurraban a través de cada silencio, de cada mensaje no respondido, de los suaves clics de un teléfono bloqueado, en medio de la noche. Los argumentos comenzaron pequeños, nunca gritos, solo distancia disfrazada de discusión. Olvidaba sus citas de consejería con parejas jóvenes, o decía que estaría en casa para la cena, y llegaba 2 horas tarde sin un mensaje. Clarissa le preguntaba dónde había estado.
Y él explicaba en términos vagos reuniones llamadas de la iglesia a oración, con un miembro con problemas, y luego cambiaba de tema. Sus disculpas venían con flores sonrisas suaves y toques suaves, pero no tenían el mismo impacto que antes. Clarisa comenzó a sentirse como una invitada en las conversaciones, ofreciéndole pedazos de sí misma que él ya no parecía interesado en recibir. Sentía que su voz se reducía, sentía las paredes alrededor de su matrimonio apretarse. Y sin embargo, cada vez que intentaba nombrarlo, las palabras sonaban dramáticas, o ingratas, o peor, paranoicas. Así que no dijo nada porque en su mundo el silencio era más seguro que ser acusada de exagerar. Pero el silencio nunca se mantuvo en silencio por mucho tiempo. Fue Rochelle quien rompió la rutina de una manera que al principio no parecía una ruptura. Clarisa llegó a casa una tarde después de una reunión con un cliente y encontró a su madre en el cuarto de lavandería doblando toallas que se habían secado horas antes. Michelle no preguntó si estaba bien. Sonrió como si fuera lo más natural del mundo y dijo que pensó que ayudaría, ya que ya estaba dejando las compras. La siguiente semana, Clarisa regresó del trabajo y encontró a su madre organizando la estantería de especias, moviendo botellas, descartando tarros caducados y poniendo las cosas en el tipo de orden que solo necesita la cocina de otra persona. No se detuvo ahí. Reye comenzó a aparecer con más frecuencia en días en los que Clarisa no debía estar en casa. En momentos cuando Devonte estaba solo, o justo cuando Clarisa estaba entrando al garaje, y sí. Y siempre había una razón, un pastel que había horneado una Biblia que dejó una pregunta sobre un evento al que ya había confirmado asistencia. Clarisa mantenía su compostura incluso cuando sentía que la estaban borrando lentamente de su propia casa. Lo que más la inquietaba no era tanto el momento, sino lo familiar que se habían vuelto Rochelle y Devonte. Durante las cenas familiares, Rochelle se reía de sus chistes más de lo necesario. Le ajustaba el cuello de la camisa como si fuera algo natural. Una vez, mientras Clarisa cargaba el lavaplatos, miró atrás y vio a su madre acariciar su hombro de una manera que se sentía demasiado cómoda. Nadie más lo habría notado, pero Clarisa vio la pausa en su respiración, la manera en que él no se movió. Lo guardó en su mente como había aprendido a hacer mientras crecía. Notarlo pero no decir nada, porque si decía algo sabía exactamente cómo iría. Su madre se vería herida, Devonte se vería confundido y Clarisa terminaría siendo el problema. No había señales físicas, ningún mensaje que pudiera probar, ningún nombre que pudiera rastrear. Pero el sentimiento en su pecho nunca se fue. Comenzó a despertarse a las 3:00 a.m., acostada allí al lado de un hombre en quien alguna vez confió sin dudar, preguntándose qué parte de ella había perdido el momento en que todo cambió. Su apetito se apagó, su sueño se redujo. Comenzó a revisar su teléfono durante las duchas, desplazándose por los registros de llamadas que se veían limpios, pero que se sentían mal. Había llamadas perdidas de números no guardados, algunos mensajes de voz borrados, nada que gritara traición, solo lo suficiente para hacer que su estómago se retorciera. Y sin embargo, cada vez que se sorprendía a sí misma husmeando, odiaba a la persona en la que se estaba convirtiendo, pero odiaba aún más no saber. Luego, una noche, algo se rompió sutilmente, pero lo suficiente como para dejar una marca. Clarisa tenía previsto regresar de un retiro de mujeres el domingo por la tarde, pero un viaje de última hora la trajo a casa antes de lo esperado. Entró a la casa justo después de las 6:00 p.m. y se detuvo cuando olió té. Rochelle estaba sentada en el sofá de la sala, bebiendo de la taza favorita de Clarisa, hojeando casualmente el boletín de la iglesia. Devonte estaba cerca con el teléfono en la mano, congelado, por un segundo demasiado largo antes de saludarla. Ninguno de los dos parecía alarmado. No se sobresaltaron. No explicaron nada. Clarisa dijo, «¿Hola?», dejó su bolso y se excusó para ir al baño. Se sentó en el borde de la bañera completamente vestida, mirando la pared hasta que su corazón se calmó. No hubo confrontación, no hubo acusación, pero en ese silencio algo dentro de ella cambió, pequeño, agudo y permanente. A partir de ese día dejó de preguntar.
Hacía la cena, sonreía en público, se sentaba junto a su esposo en la iglesia y asentía durante los sermones. Reyes seguía visitando. Devonte seguía quedándose hasta tarde. Clarissa dejó de fingir que no le molestaba. Simplemente aprendió a vivir con ello. Comenzó a escribir en un cuaderno que nunca tuvo la intención de que nadie leyera. A veces solo una línea, a veces una página completa, pero siempre el mismo tema. Se sentía invisible y no sabía cuándo había comenzado eso. Algunos días se sorprendía a sí misma ensayando conversaciones que nunca tendría. Aquellas en las que gritaba, exigía la verdad, o les decía a ambos que se marcharan. Pero nunca dijo esas cosas en voz alta porque en su mundo, la dignidad se veía como silencio, y el silencio se veía como fuerza. Aún así, su cuerpo seguía el puntaje. Su corazón latía rápido cada vez que escuchaba pasos fuera de la puerta del baño. Sus manos temblaban cuando su madre la abrazaba demasiado tiempo. Su estómago se caía cuando Devonte la tocaba, y susurraba que la amaba, porque ahora no estaba segura de qué significaba esa palabra para él. Y por mucho que rezara, por mucho que se aferrara a Dios en busca de claridad, las respuestas nunca llegaron. Lo que vino en su lugar fue la duda, silenciosa, constante e imposible de escapar. Clarissa comenzó a darse cuenta de que estaba de pie dentro de su propia vida, pero nada a su alrededor sentía que le perteneciera ya. Ni la casa, ni el matrimonio, ni siquiera el espacio silencioso entre ella y su madre. Todo lo que antes se sentía sólido, ahora se sentía prestado. Y por mucho que quería creer que todo era una imaginación suya, la verdad ya había comenzado a mostrarse. No ruidosamente, no de golpe, sino en miradas, en gestos, en momentos demasiado específicos para ignorarlos. Y en lo profundo lo sabía. Lo que fuera que esto era, no estaba solo en su cabeza. Clarissa nunca quiso ser el tipo de esposa que revisara el teléfono de su esposo. Creía en la oración, en la confianza, en dejar que el Espíritu Santo corrigiera a un hombre, cuando las palabras ya no funcionaban. Pero la creencia no era suficiente cuando el silencio se convirtió en algo diario. Cuando las sonrisas de Devonte empezaron a sentirse demasiado ensayadas, cuando sus noches tardías llegaron con menos explicaciones y más disculpas vagas, dejó de buscar la gracia y empezó a buscar la verdad. Un martes por la mañana, después de que él se fuera a una reunión y olvidara su teléfono en casa, y Rochelle estuviera al otro lado de la ciudad en su círculo de mujeres, Clarissa abrió su teléfono, pasó por tentación y se dirigió directamente a la tienda de aplicaciones. Descargó un rastreador GPS, lo vinculó a su propio dispositivo y cerró sesión. No se sintió enojada ni avergonzada, se sentía cansada. Cansada de adivinar, cansada de preguntar, y cansada de que le dijeran que no había nada malo cuando todo en su cuerpo decía lo contrario. Los primeros 2 días no le dieron nada. El rastreador mostró a Devonte en la oficina de la iglesia, en el supermercado, en la gasolinera frente a la escuela. Le enviaba mensajes como de costumbre, la llamaba en su receso para almorzar. Rezaba con ella antes de dormir. Si no supiera mejor, podría haber creído que las cosas finalmente estaban volviendo a la normalidad. Pero el jueves por la tarde, justo después de las 6:30 p.m., todo cambió. Devonte le había dicho que asistiría a una reunión de oración de hombres, un grupo de responsabilidad semanal para los líderes de la iglesia. Pero cuando revisó su ubicación, la aplicación no mostraba la iglesia. Mostraba un pin parpadeante cerca de un tramo polvoriento de carretera en las afueras de Fort Worth. Clarissa acercó la imagen y vio el nombre del edificio: Sunset Lodge Motel. Tarifas bajas. Ofertas semanales. Ni siquiera era un hotel real. Era el tipo de lugar al que la gente no hablaba de ir. El tipo de lugar que decía la verdad antes de que entres. No gritó, no llamó, no rezó. Agarró sus llaves, metió su teléfono en su bolso y salió por la puerta principal como si fuera al supermercado. El viaje se sintió más largo de lo que era. Su corazón no latió rápido. Se calmó. Su agarre al volante se apretó solo cuando llegó a los semáforos. No hubo música, ni llamadas telefónicas, ni lágrimas. Solo la voz del GPS guiándola tranquilamente a un lugar al que ninguna esposa quiere llegar. Cuando giró hacia el estacionamiento del motel, no se acercó.
Se estacionó en el extremo más lejano, apagó el motor y miró a través del parabrisas hacia una fila de puertas numeradas, débilmente iluminadas. El letrero de neón sobre la oficina parpadeaba y zumbaba, emitiendo un resplandor rosado sobre el pavimento agrietado. Un hombre se apoyaba en la máquina de hielo afuera de la habitación 106 fumando un cigarro. La observó exhalar, observó cómo la brasa palpitaba en el extremo del filtro, vio cómo el humo desaparecía en un aire que se sentía demasiado quieto. El rastreador decía que Devonte estaba en la habitación 108. Ella no salió del auto. No marchó hacia la puerta ni gritó su nombre. Se quedó donde estaba con las ventanas entreabiertas. Las manos descansando en su regazo, los ojos fijos en la delgada rendija de la cortina que no se había cerrado por completo. El tiempo se deformó en ese silencio. 10 minutos se sintieron como una hora. Un camión entró en el estacionamiento, luego salió marcha atrás. Alguien se rió en una habitación cercana. Clarissa apenas parpadeó. Luego finalmente una figura se movió detrás de la cortina. Se inclinó hacia adelante respirando con dificultad mientras una figura se hacía más clara. Devonte sin camiseta sonriendo. Se inclinó cerca de alguien demasiado cerca para que fuera algo inocente. Al principio, el rostro de la mujer estaba volteado, solo un borrón de rizos suaves y un hombro desnudo. Pero cuando se sentó y echó la cabeza hacia atrás, para reír, la luz del motel la iluminó lo suficiente. Era Reye. Clarissa no se movió, no se cubrió la boca, no gritó. La miró de la misma forma en que alguien mira en el momento en que se da cuenta de que la casa que construyeron no está sobre tierra firme. Está sobre arena y la marea ya está a la mitad. Su corazón no latió con fuerza. Apenas latió. Lo que sintió no fue rabia. Fue algo más frío, algo más silencioso, como la última brasa apagándose en un fuego que había mantenido vivo mucho después de que dejara de dar calor. No era solo su esposo en esa habitación. No era solo infidelidad. Era la historia colapsando. Era una traición que se extendía desde la infancia. Porque si Reye podía hacer esto ahora, significaba que nunca había dejado de interferir, que nunca respetó verdaderamente los límites, que nunca creyó que Clarissa merecía una vida que fuera solo suya. Lo peor no era ni siquiera lo que vio. Era lo cómodos que se veían los familiares. La forma en que él descansaba su mano sobre la pierna de Reye, como si perteneciera allí. La forma en que Reye se apoyaba en su pecho, como si esto fuera una rutina, no algo imprudente. Clarissa se quedó allí durante casi 20 minutos, viendo cómo la cortina se movía, escuchando su propia respiración, pensando no solo en lo que estaban haciendo, sino en cuánto tiempo lo habían estado haciendo. Pensó en las reuniones nocturnas, las bromas internas en la mesa de la cena, la botella de su perfume que faltaba cada pequeño momento que no tenía sentido. Ahora si fueras ella. Si fueras la mujer sentada en ese auto mirando a tu esposo y a tu madre cometer la clase de traición que fractura el alma, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías golpeado la puerta, llamado a la policía, o habrías permanecido allí guardando cada grito dentro de tus pulmones hasta que ardiera? Clarissa no hizo ninguna de esas cosas. Encendió el auto, dio marcha atrás lentamente y condujo de regreso a casa en la oscuridad. No encendió la radio, no lloró. Su hijo estaba dormido cuando entró. La luz de la cocina zumbaba suavemente sobre el fregadero. Sirvió un vaso de agua con una mano firme, miró por la ventana un momento y dio un solo sorbo. Luego apagó la luz. Entró en su habitación y se acostó junto al mismo hombre, cuya ubicación aún parpadeaba en el borde del mapa. ¿Qué harías si atraparas a tu esposo engañándote con tu madre? Porque Clarissa no solo los atrapó, los observó. Y cuando se alejó no era la misma mujer que había llegado. ¿Desde dónde estás mirando? Deja tu ubicación en la sección de comentarios. Clarissa no durmió esa noche. Se quedó acostada junto a Devonte mirando el techo, mientras él roncaba suavemente sin saber que la mujer a su lado lo había visto cometer la clase de traición que no deja moretones pero que aún mata algo dentro de ti. No lloró, no quedaban lágrimas. No gritó. Su garganta se sentía cerrada como si el silencio se hubiera instalado en su cuerpo y echara raíces.
Miraba en la oscuridad su cuerpo inmóvil, su mente reproduciendo lo que vio como una película para la que no compró un boleto, pero que se vio obligada a ver. A las 2:14 a.m., parpadeó por primera vez en minutos. A las 4:47 cerró los ojos, pero no durmió. Y a las 6:05 se levantó, caminó a la cocina y empacó el almuerzo de su hijo como lo hacía todos los días laborables. Le hizo un sándwich de mantequilla de maní, y Jalea le cortó las orillas como a él le gustaba, y agregó una cajita de jugo con una cara sonriente dibujada en el frente. Cuando salió frotándose los ojos, le besó la frente, peinó su cabello con los dedos y le dijo que tuviera un gran día en la escuela. Él la abrazó de vuelta, le dijo que la amaba y salió por la puerta como si el mundo siguiera siendo normal. Clarissa vio cómo la puerta se cerraba. Exhaló una vez y volvió al fregadero para enjuagar el cuchillo que había usado. Lo secó lentamente, lo colocó de nuevo en el cajón y luego caminó al dormitorio. Se cambió a jeans, una camiseta negra sencilla y zapatillas. No se cepilló el cabello, no se miró al espejo. No lo necesitaba. Ya sabía cómo se veía. A las 7:09 a.m., dio marcha atrás en el camino de entrada, giró a la derecha en la esquina y se dirigió al oeste. No aceleró. Las carreteras estaban medio vacías. El sol se alzaba detrás de ella y el aire de la mañana presionaba ligeramente contra su ventana. La aplicación de GPS seguía activa, pero ya no la necesitaba. Recordaba la dirección, recordaba la ruta, el giro hacia el estacionamiento agrietado, el parpadeo del letrero de neón de vacantes, la forma en que la cortina no se había cerrado por completo. Cuando entró, estacionó en el mismo lugar que la noche anterior. El mismo motel, la misma habitación, la misma insensibilidad. Pero esta vez no dejó el motor apagado, lo dejó encendido. Sus manos permanecían quietas sobre el volante. El aire acondicionado zumbando suavemente, sus ojos fijos en la puerta marcada con el número 108. A las 7:26 a.m., la puerta se abrió. Devonte salió vestido con una camisa limpia y jeans, sosteniendo una taza de café de poliestireno en una mano y su teléfono en la otra. Se veía descansado, normal. Caminaba como un hombre que no tenía idea de la tormenta que estaba a punto de encontrar. Miró su teléfono deslizando la pantalla. Luego levantó la taza para tomar un sorbo, sin saber que a solo 50 pies de distancia, su esposa lo observaba a través del parabrisas del mismo auto, con el que solía llevarlo a los servicios de los domingos. Clarissa no se movió al principio. Podría haberse ido. Podría haber conducido y regresado a casa. Podría haber esperado para confrontarlo más tarde tras puertas cerradas. Podría haber rezado, pero en su lugar apretó el pie sobre el freno. Luego lentamente puso el auto en marcha. El auto avanzó. No pisó el acelerador. No fue repentino, pero sí constante. Devonte levantó la vista justo cuando el auto cogió velocidad. Demasiado tarde para procesar lo que estaba viendo. Demasiado tarde para correr. Demasiado tarde para moverse. El primer impacto lo derrapó de los pies. Voló hacia un costado, la taza de café estalló en el aire, cayendo como una ofrenda rota sobre el pavimento. Clarissa pisó el freno por un segundo, solo un segundo. Luego dio marcha atrás, giró ligeramente el volante y volvió a avanzar. Esta vez su cuerpo golpeó el capó, rodó, cayó, ella frenó y luego lo hizo de nuevo. La tercera vez fue diferente. Ahora hubo gritos. Un empleado del motel corrió desde un lado gritando algo incomprensible. Una mujer del otro lado del estacionamiento dejó caer su bolso. Un hombre intentaba capturar con su teléfono lo que estaba viendo. Los neumáticos chillaron. El cuerpo se sacudió. Y cuando el auto finalmente se detuvo, el estacionamiento quedó en silencio. Devonte yacía inmóvil. El café se derramaba cerca de su mano, la sangre se acumulaba debajo de él. La camisa desgarrada, el pecho agitado por la respiración que no duraría. Clarissa sostuvo el volante y bajó la cabeza. Su rostro estaba vacío. No dijo nada. No pidió ayuda, no explicó nada. Miró hacia abajo, parpadeó y esperó a que las sirenas la alcanzaran. La llamada al 911 entró a las 7:29 a.m. Ella lo atropelló, dijo el llamante con el pánico creciendo. Lo atropelló una y otra vez. Creo que
Creo que lo mató. Clarissa nunca corrió. Nunca intentó huir. No revisó su pulso. No miró hacia atrás. Levantó las manos. No como una criminal entregándose, sino como alguien que había terminado con la tarea que no quería hacer, pero que no podía dejar de hacer. Cuando llegaron los policías, ella estaba de pie junto al capó con las manos aún levantadas, los ojos fijos en la calle de enfrente. Le dijeron que se tirara al suelo. Lo hizo. Le pusieron las esposas. No resistió. Le preguntaron si necesitaba atención médica. Ella negó con la cabeza. Nunca dijo por qué. Y en ese silencio todos los que miraban se preguntaron lo mismo. ¿Qué podría hacer una mujer para llegar a este punto? Pero tal vez la mejor pregunta sea esta. Si el hombre en el que más confiabas destruyó tu paz, y lo hizo con la misma persona de la que pasaste toda tu vida tratando de liberarte, ¿qué habrías hecho tú? Te habrías ido y pretendido que nunca pasó. Los habrías confrontado y suplicado por una explicación. O habrías esperado como Clarissa lo hizo con el motor encendido, porque la verdad es que cuando la traición llega tan profundo, a veces la justicia llega en 4 ruedas. Clarissa no titubeó cuando las primeras sirenas cortaron el silencio de la mañana. No sintió miedo cuando los autos de policía se detuvieron bruscamente frente a ella. No hubo vacilación en sus movimientos ni resistencia cuando los oficiales saltaron de sus vehículos, con sus botas golpeando el pavimento con un sonido decidido. Ella simplemente se quedó allí, sus manos lentamente levantándose su expresión neutral. La misma mujer que había sido esposa, compañera y madre. La misma mujer que había estado al lado de Devonte frente a su congregación rezando por fuerza y guía, era ahora la misma mujer que no iba a defenderse. No quedaba nada por lo que luchar. Cuando los oficiales se acercaron, Clarissa no habló. Solo esperó su mirada fija mientras el mundo a su alrededor cambiaba a algo irreversible. Los oficiales no gritaron órdenes, no sacaron sus armas. Simplemente se acercaron sus ojos, escaneando su rostro en busca de una señal de culpabilidad, en busca de una señal de la violencia que acababa de ocurrir. Le leyeron los cargos, le dijeron que estaba arrestada por el asesinato del pastor Devonte Wells. Pero no había confusión, no había sorpresa en sus ojos. Ella ya había tomado su decisión. Ya estaba hecho. No había vuelta atrás. Mientras los paramédicos pasaban corriendo junto a ella, sus voces frenéticas se escuchaban distantes y amortiguadas. Clarissa no miró el cuerpo en el suelo. No lo necesitaba. La confirmación ya había llegado. Ella había visto lo que hizo y no quedaba nada más que negar. Su corazón estaba tranquilo, aunque su cuerpo debería estar temblando, debería estar entrando en pánico. En cambio, era como si el aire a su alrededor se hubiera espeso, y en el silencio podía escuchar sus propios pensamientos con tanta claridad, como si fueran el único sonido que quedaba en el mundo. Sus primeras palabras fueron simples sin complicaciones, pero cayeron con el peso de todo lo que había estado guardando. Estaba con mi mamá. No fue una explicación, no fue una disculpa, solo fue la verdad desnuda, y sin distorsionar derramándose de sus labios, como algo que se había estado acumulando durante años. Los oficiales no respondieron. No hacía falta. La verdad era innegable. Mientras la escena seguía desarrollándose, la multitud de mirones crecía, sus susurros llenaban el aire. Clarissa no prestaba atención a las voces a su alrededor. No notó a los oficiales guiándola hacia el coche de policía, ni escuchó los murmullos de asombro de la multitud. Todo lo que podía oír era el latido de su propio corazón, cada golpe constante pero distante como un reloj que avanza hacia sus últimos segundos. De alguna manera había estado esperando este momento. Sabía que iba a llegar incluso cuando no podía juntar todas las piezas. Cuando la colocaron en el asiento trasero del coche patrullero, el frío del metal bajo su cuerpo se sintió como si se hubiera instalado profundamente en sus huesos. El oficial en el asiento delantero comenzó a comunicar la detención por radio, pero Clarissa no escuchaba. No escuchaba los números ni los códigos. No escuchaba los nombres ni las acusaciones. Todo lo que podía oír
Era el suave zumbido del motor, el leve sonido de los neumáticos rodando sobre el pavimento agrietado, y el latido constante de su propia respiración, como si su cuerpo hubiera aprendido a existir fuera del caos que acababa de crear. No había pánico ni prisa por arrepentirse, solo una extraña vacuidad que se instaló en su pecho, como una verdad que no estaba lista para enfrentar. Los investigadores llegaron al motel poco después de las 8:30 a.m. El sonido de sus neumáticos chirriando al detenerse interrumpió el silencio que había quedado sobre la escena. Clarissa ya había sido llevada a la estación, pero la habitación donde su mundo se había desmoronado seguía allí, su silencio roto, listo para ser desmenuzado. Los oficiales se movieron con propósito, documentando cada detalle del lugar. No parecía una escena del crimen. No al principio. La cama aún estaba desordenada, las sábanas manchadas de formas demasiado familiares. Pero la verdadera evidencia no estaba oculta en el desorden. Estaba en los pequeños detalles reveladores: las copas de vino medio vacías, el condón usado en el suelo y el recibo de una tienda de licores, comprado solo unas horas antes del incidente. Pero no fue el vino ni el sexo lo que los detuvo. Fue el teléfono. Era el teléfono de Rochelle. Ese mismo número que Clarissa había marcado con desesperación tantas veces. Era la voz en la que había confiado, la que siempre había calmado sus miedos. Pero ahora era la voz de alguien a quien nunca podría volver a confiar. Mientras revisaban el teléfono, los investigadores encontraron algo más comprometedor que cualquier otra pista. Mensajes de texto, explícitos, manipulativos. El tipo de mensajes que se envían cuando estás tratando de ocultar un secreto tan oscuro que nadie debe descubrirlo. No dejes que ella se entere, nunca lo creerá. Tenemos que esperar el momento adecuado. Las palabras eran espeluznantes, no solo por la traición que revelaban, sino por la frialdad, la manipulación calculada que había detrás de ellas. Rochelle había estado orquestando esto cuidadosamente. Sabía lo que hacía. Había tomado una decisión. Y ahora Clarissa también había tomado la suya. Y por mucho que hubiera sido traicionada, por mucho que hubiera sufrido algo más, se rompió dentro de ella al leer esas palabras. No solo se trataba de su esposo. Se trataba de la mujer que la había criado, que la había utilizado de maneras que nunca entendería por completo. No era solo una infidelidad, era algo mucho peor. La policía continuó su búsqueda recogiendo evidencia mientras avanzaban, pero Clarissa ya había visto lo suficiente. Su mundo ya se había hecho pedazos. No había vuelta atrás. Mientras los oficiales discutían qué hacer a continuación, quedó claro que algo faltaba. Reyes se había ido. Su teléfono aún estaba allí, pero ella no. La búsqueda no dio ningún resultado. No había rastro de ella ni señales de dónde podría haberse ido. Los detectives, sin saber qué más hacer, abandonaron la habitación del motel y comenzaron su búsqueda de ella. Pero no tenía sentido. Rochelle no podía simplemente desaparecer. Era demasiado meticulosa, demasiado involucrada. Su ausencia planteaba demasiadas preguntas, especialmente cuando los detectives se dieron cuenta de que la madre de Clarissa no había intentado contactar con su hija desde la noche anterior. ¿Por qué había huido? La ausencia de Rey en la investigación era tan reveladora como el teléfono o los mensajes. No solo era la madre de Clarissa, ella era una parte integral de la historia que se estaba desmoronando. ¿Qué sabía cuánto tiempo llevaba esto pasando? Los detectives solo podían especular, pero Clarissa sabía la respuesta muy bien. Su madre había sido parte de todo esto desde el principio, y sin embargo no había cargos inmediatos contra Relle. Aún no. No había evidencia que la vinculara directamente con el asesinato de Devonte. Pero la evidencia era lo suficientemente condenatoria como para levantar serias preocupaciones. Pero lo que Clarissa encontró más inquietante no fue la complejidad legal. Fue la moralidad de la situación. ¿Por qué estaba corriendo Rochelle? ¿Por qué había elegido este momento para desaparecer? Siempre planeó huir una vez que la verdad saliera a la luz. ¿O era ella tan víctima de sus propias acciones como Clarissa lo había sido? Clarissa sintió una ola de confusión envolviéndola. Ya había perdido a su esposo por la traición, pero ahora también estaba perdiendo a su madre. ¿Qué significaba esto para ella? ¿Qué significaba esto para su propia vida?
¿Cómo podría seguir adelante sabiendo que las dos personas que habían formado su mundo lo habían destruido de la manera más íntima posible? Las preguntas sin respuesta la devoraban. Y mientras la investigación sobre la desaparición de Rochelle continuaba, las apuestas crecían. Clarissa ya no podía seguir pretendiendo que se trataba de una mala decisión de un solo asunto. Era algo más profundo, y en el silencio de esa realización no pudo evitar preguntarse hasta qué punto realmente se extendía esta traición. Ahora el foco estaba sobre Reye, la mujer que había enseñado a Clarissa a ser fuerte, a ser autosuficiente, a ser leal. Y sin embargo, allí estaba ella, la arquitecta de un secreto que había destruido todo lo que Clarissa creía saber sobre la familia. ¿Saldría alguna vez la verdad a la luz por completo? ¿Enfrentaría Rochelle alguna vez las consecuencias de sus actos? Mientras se dirigían hacia la estación, las luces intermitentes en el espejo retrovisor proyectaban sombras sobre su rostro, y Clarissa las observaba durante lo que parecieron horas. No sintió alivio ni sentido de vindicación. No era la justicia la que había venido a encontrarla. Era una inevitabilidad silenciosa, una puerta que finalmente se había abierto revelando todo lo que había estado ocultando. Primero a sí misma y luego a todos los demás. Sus manos seguían esposadas frías contra el metal áspero. Pero no quedaba lucha en ella. No estaba enojada, no tenía miedo. Solo había terminado. No quedaba más fingimiento. Y cuando el oficial del asiento delantero habló de nuevo con voz plana y procedural, la golpeó como una bala silenciosa. No se fijó fianza. Era una declaración, no una pregunta, un hecho. Y cayó con la misma pesadez que cualquier sentencia podría tener. Clarissa no respondió. No necesitaba hacerlo. Ya estaba atrapada en la red de decisiones que había tomado, encerrada en la quietud que ella misma había creado. Todos los años de frustración, los susurros de duda y la lenta agonía de un matrimonio construido sobre arena movediza la habían llevado hasta allí, y ahora no había manera de negarlo. Había cruzado una línea sin retorno. Su abogado. Todo llegaría pronto. Los medios se agolparían. El juicio comenzaría y todo se desarrollaría bajo un foco brillante. Pero en ese momento, mientras el coche patrulla avanzaba hacia la estación, Clarissa se hizo una pregunta. ¿Qué habrías hecho si hubiera sido tu esposo y tu madre? ¿Qué harías si las dos personas que deberían haberte amado más te hubieran traicionado de la manera más íntima y desgarradora posible? ¿Permanecerías en silencio esperando que todo desapareciera? ¿O actuarías como lo hizo Clarissa cuando todo se volvió demasiado para guardar dentro? Podrías tomar una decisión final irreversible y aún así, vivir contigo misma. El coche se detuvo frente a la estación. Las luces intermitentes se reflejaban en las paredes del edificio, proyectando un resplandor frío sobre todo. Clarissa no miró a los oficiales, ni a la multitud que se había reunido. No vio las cámaras, ni a los reporteros. Simplemente salió del coche con las manos aún esposadas y caminó hacia la puerta, hacia lo que viniera después. Las puertas se cerraron detrás de ella con una finalización para la que había estado preparada toda su vida. La sala del tribunal estaba en silencio cuando el abogado de Clarissa presentó las notas de terapia de los últimos 5 años. El aire en la sala se sentía pesado, casi sofocante, mientras las páginas se pasaban revelando cada una otra pieza del rompecabezas que había sido su vida. Las notas provenían de sesiones de consejería a las que había comenzado a asistir por insistencia de Devonte. Sesiones que esperaba ayudarían a reparar su matrimonio, a arreglar las grietas que habían comenzado a mostrarse, pero que en cambio solo revelaron algo más oscuro de lo que podía haber imaginado. Las primeras entradas en los registros detallaban sus luchas con lo que ella había descrito como una creciente distancia entre ella y su esposo, pero rápidamente se convirtieron en otra cosa, algo menos sobre sanación y más sobre control. Las notas describían cómo Devonte se sentaba frente al terapeuta, citando las escrituras, con un sentido de autoridad que resultaba asfixiante, usando la palabra de Dios, no como guía sino como herramienta de manipulación. El perdón es un deber de la esposa, anotaban los registros. Una y otra vez repetía la misma frase como si fuera un mandato divino, como si pudiera absolverlo de sus acciones.
como si pudiera justificar su negligencia y traición emocional. Pero cuanto más leía, más se daba cuenta de que su fe se había convertido en un arma, algo que él usaba para hacerla cuestionar su valor y su lugar en el matrimonio. El terapeuta había escrito sobre el miedo de Clarissa a confrontar a Devonte sobre la culpa que sentía cada vez que planteaba sus propias necesidades, su propio dolor. Una y otra vez le decían que su tarea era perdonar, seguir rezando, ser paciente y creer que las cosas cambiarían. Pero como revelaban los registros, las cosas nunca cambiaron, solo empeoraron. Su creciente sensación de traición emocional fue desestimada disfrazada como algo que podría solucionarse con más oración, más fe, más sumisión. Se sintió encogerse bajo todo ese peso su propia voz, desvaneciéndose hasta que ya no importaba. Los registros también documentaban la batalla de Clarissa, con la depresión un zumbido bajo de tristeza con el que había aprendido a vivir pero que ahora se sentía como una tormenta que se acercaba. El terapeuta había escrito sobre la rabia reprimida que hervía bajo la superficie, la ira que Clarissa sentía no solo hacia su esposo, sino hacia sí misma por creer que el silencio mejoraría las cosas. Cuanto más lo reprimía, más se acumulaba hasta convertirse en una presión que ya no podía contener. Y aún así las enseñanzas de la iglesia le decían que el perdón era la respuesta, que debía seguir amando sin importar cuánto doliera. Las palabras en la página se sentían como la vida que le habían dicho que debía vivir. Una vida en la que su dolor no importaba, donde ella importaba menos que la imagen que habían creado juntos. Y luego estaban los mensajes de texto. Esos mensajes condenatorios escalofriantes encontrados en el teléfono de Relle. Mensajes que hicieron que el corazón de Clarissa se detuviera incluso cuando ya había sospechado la verdad. No dejes que lo descubra. Ella nunca lo creería. Tenemos que esperar el momento adecuado. Esas eran las palabras que su madre y su esposo habían compartido tejiendo sus mentiras en la oscuridad, usándola para lo que necesitaban, mientras ella estaba demasiado ciega para verlo. El peso de esas palabras se asentó en el pecho de Clarissa, mientras su abogado continuaba leyendo en voz alta la sala en silencio, excepto por el sonido de las páginas volviendo. Su abogado dejó de leer y miró al juez, el peso del momento colgando en el aire. El silencio en la corte era casi insoportable, como si todos contuvieran el aliento esperando el veredicto sobre su vida. Ella ya no era la esposa perfecta, ni la madre dedicada que había seguido silenciosamente cada directriz, cada sermón, cada consejo dado desde el púlpito. Era una mujer que había sido manipulada, que había sido controlada emocionalmente, y que había aprendido que el perdón venía a costa de su propia alma. Mientras el abogado continuaba, Clarissa pensó en los años que había pasado enterrada en esas sesiones de consejería, años en los que le enseñaron que el sufrimiento era parte del proceso, que el acto de soportar era sagrado. Pero ella había soportado demasiado. Algunas heridas no sanan solo con oración, leyó el abogado en voz alta, repitiendo una verdad que Clarissa ya había llegado a entender. La oración no podía arreglar lo que se había roto. No podía deshacer los años de manipulación emocional. No podía revertir la traición que habían llevado a cabo las dos personas en las que más confiaba. Las manos de Clarissa apretaron el borde de la mesa, los nudillos blancos, pero no habló. Ya no tenía nada más que decir. El hombre al que había amado, el hombre que había guiado a su familia con gracia y convicción, había estado ocultando algo mucho más oscuro bajo sus sermones. Y la mujer que la había criado, que le había enseñado el valor de la familia, había tomado todo lo que Clarissa había creído y lo había convertido en una mentira. ¿Qué hubieras hecho si hubieras pasado años creyendo en el peso de las expectativas de otra persona, solo para enterarte de que toda tu vida se había basado en una mentira? Habrías encontrado la fuerza para irte. Habrías seguido orando, esperando que las cosas cambiaran. O hubieras enfrentado la verdad como lo hizo Clarissa, incluso cuando sentía que las paredes se cerraban sobre ella. Mientras el juez la miraba, Clarissa sabía que esto no era el final. La verdad había salido a la luz, pero solo había conducido a más preguntas, más consecuencias. El camino por delante sería largo y doloroso. Pero por primera vez en años sintió un destello de algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad.
la libertad para finalmente vivir su verdad. La corte era una tormenta silenciosa de tensión cuando el primer amigo de la familia subió al estrado. Había conocido a Clarissa y a su madre durante años, observando desde afuera cómo sus vidas se entrelazaban de maneras que a veces parecían demasiado cercanas. Su voz tembló ligeramente mientras hablaba, pero las palabras fueron claras. Rochelle siempre se había inmiscuido en la vida de Clarissa, mucho más de lo que una madre debería. Explicó cómo desde la infancia hasta la adultez, Rochelle había estado presente en cada decisión. Desde la ropa que Clarissa usaba, hasta los amigos que hacía, incluso hasta el hombre con el que se casó. Se aseguraba de que Clarissa nunca se sintiera realmente libre. Dijo con la voz pesada por el peso de la verdad. Siempre estaba allí interviniendo, incluso cuando Clarissa no quería que lo hiciera. Clarissa sintió que un nudo se apretaba en su estómago mientras escuchaba las palabras. Siempre había sospechado que la presencia de su madre en su vida había sido más que un apoyo amoroso. No solo era que Rochelle estuviera involucrada, era que había estado controlando de manera sutil y precisa, moldeando las decisiones de Clarissa para que encajaran con sus propios deseos. Y cuando Clarissa no podía verlo, la había manipulado para hacerle creer que todo era por su bien. El hombre continuó describiendo cómo Rochelle aparecía sin ser invitada en las reuniones familiares, en los eventos de la iglesia, incluso en momentos personales, en los que Clarissa debería haber tenido espacio para respirar. Había observado cómo Rochelle no solo controlaba la vida de Clarissa, sino también todas las relaciones que ella intentaba construir, fuera de la sombra de su madre. Luego vino el testimonio del exnovio de 2010, un rostro familiar, pero uno que Clarissa no había visto en años. Su voz temblaba, pero había una clara nota de arrepentimiento en sus palabras, mientras explicaba cómo había dejado a Clarissa, porque Rochelle lo había seducido. Él era solo un chico cuando eso sucedió, confundido e ingenuo. Pero ahora, al mirarlo desde atrás, podía ver cómo Rochelle había usado su encanto, sus avances sutiles y su naturaleza manipuladora para apartarlo de Clarissa. Ni siquiera trató de ocultarlo, dijo mirando al suelo, su voz apenas audible. Una noche la besé y supe que había cruzado una línea. Pero ella no lo detuvo. Me dejó. El corazón de Clarissa se hundió al darse cuenta de cómo su madre había infiltrado cada parte de su vida, incluso sus relaciones, dejándola en un lugar donde no tenía control sobre las decisiones que se tomaban por ella. La corte cayó en silencio cuando se revelaron los registros sellados de consejería de 2012. Las páginas amarillentas por el paso del tiempo se presentaron como prueba, mientras el abogado leía en voz alta los miedos más profundos de Clarissa. Se convirtieron en un registro público. El terapeuta había documentado sus sentimientos de incomodidad con su madre, su frustración por ser manipulada hacia roles que no le quedaban, su culpa por sentirse incapaz de decirle que no a la mujer que la había criado. Pero allí estaba escrito en blanco y negro. Clarissa había causado a Rochelle de incesto emocional, aunque nunca presentó cargos. Nunca había sabido cómo expresar lo que estaba sucediendo, ni a sí misma, ni a nadie más. La línea entre el amor maternal y el posesivo se había desdibujado durante tanto tiempo que casi era imposible para Clarissa diferenciar entre los dos. Los registros revelaron algo aún más doloroso. Clarissa había sido silenciada no solo por las acciones de su madre, sino también por la iglesia, que había reforzado su sentido del deber. Su deber de perdonar, su deber de nunca cuestionar la autoridad de aquellos en su vida. La iglesia, que había sido una fuerza orientadora, había terminado convirtiéndose en una influencia restrictiva, enseñándole que el perdón no era solo una opción, sino un requisito. Los registros mostraban que la depresión de Clarissa se había vuelto más difícil de ignorar. Una lenta, constante quemadura que solo había empeorado a medida que se veía obligada a guardar el enojo, la traición y el dolor que se habían acumulado durante años. Pero cuanto más se le decía que perdonara más, se daba cuenta de que algunas heridas no sanan solo con oración. No podían. Y cuando te dicen que entierres tu dolor por el bien de una familia, una fe, un deber, eventualmente ese dolor crece demasiado como para ocultarlo. Cuando el abogado terminó de leer la sala,
permaneció en silencio. La verdad había sido dicha, pero no trajo el alivio que Clarissa había esperado. La traición que había sentido de su esposo era una cosa, pero ahora, saber que su madre había sido el catalizador de todo esto, que su madre no solo había sido cómplice, sino que había participado activamente en manipular sus emociones, hizo que el suelo bajo sus pies se desmoronara. Clarissa había vivido en una casa construida sobre mentiras. Y ahora que esas mentiras se desmoronaban, ya no había un suelo firme en el que sostenerse. ¿Fue esto solo un romance? ¿O fue el acto final en una violación emocional de toda la vida? La pregunta flotaba en el aire, desafiando a todos los presentes a entender la verdadera profundidad de lo que le había hecho a Clarissa. No solo su esposo, sino también la mujer que se suponía que debía ser su protectora. La traición no fue solo un evento. No fue solo una aventura. Fue una vida de manipulación. Una vida de silenciarla, de moldearla en alguien que no podía ver la verdad, incluso cuando estaba justo frente a ella. Clarissa se quedó inmóvil, el peso de la pregunta cayendo sobre ella como una nube que no se levantaría. No solo luchaba por la justicia por lo que había sucedido en los últimos días, luchaba por la mujer que había sido antes de que se levantara el velo. Luchaba por la mujer que había creído que la familia significaba nunca cuestionar a las personas que se suponía que debían amarla. Y ahora, mientras la sala la observaba, la verdad había salido a la luz. Pero no podía evitar preguntarse, ¿qué habrías hecho si la persona que te crió, que se suponía que debía protegerte, hubiera traicionado tu confianza de la forma más íntima posible? ¿Te habrías levantado y la habrías enfrentado? ¿O habrías huido intentando escapar de una verdad que ya no podías ignorar? El destino de Clarissa pendía de un hilo y la tensión era palpable, no solo entre el jurado sino entre la audiencia y los abogados. La fiscalía se levantó primero, sus palabras afiladas e inquebrantables. Argumentaron que Clarissa había actuado con premeditación, que no solo reaccionó en un momento de ira, sino que había planeado cuidadosamente sus acciones. Ella esperó, dijo el fiscal, su voz calmada, pero penetrante. La siguió. Lo atropelló 3 veces. Eso es asesinato. Sus palabras resonaron en la sala. Un veredicto que parecía tan definitivo, tan final, pero a medida que las palabras se asentaron, Clarissa sintió un extraño peso en su pecho, una mezcla inquietante de culpa y entumecimiento. La fiscalía presentó los hechos: el viaje al motel, la espera en el estacionamiento y los momentos en los que ella deliberadamente atropelló a su esposo. En sus ojos las acciones de Clarissa eran frías y calculadas, su motivo basado en la venganza y la traición. Asesinato. La palabra reverberó en su mente. Mientras el fiscal hablaba, Clarissa no podía evitar sentir que un extraño estaba ocupando su lugar, alguien que había cometido un acto imperdonable. Realmente había sido premeditado. Realmente había estado tan calmada al tomar la decisión de atropellarlo. La sala parecía cerrarse sobre ella, el peso de la acusación presionando como una fuerza física. La defensa se levantó lentamente, el contraste entre los dos lados casi palpable. El abogado de Clarissa se movió con una calma asegurada, su voz tranquila y medida, mientras se dirigía al jurado. No negó que Clarissa había conducido el auto, ni que había atropellado a Devonte. Lo que él argumentaba, sin embargo, era que Clarissa no había planeado matarlo. No había un arma, no había una intención explícita. En su lugar pintó el cuadro de una mujer que había sido empujada al límite por el abuso emocional constante que había sufrido durante años. No había un plan, dijo el abogado defensor suavizando su voz. No había un arma, solo una madre abrumada por la traición llevada al borde de la cordura. La defensa cambió el enfoque del acto de violencia a la destrucción emocional que lo había llevado. La mente de Clarissa se había roto, sus límites emocionales se habían desmoronado y su sentido de la realidad se había distorsionado. El experto en salud mental llamado al estrado habló sobre la psicosis por trauma de la traición, una condición causada por la traición emocional prolongada que podría desencadenar un quiebre psicótico en una persona normalmente racional. La psicosis por trauma de la traición.
explicó el experto, puede distorsionar la percepción de la realidad de una persona, haciendo que reaccione de maneras que podrían parecer fuera de su carácter. Las acciones de Clarissa no fueron premeditadas. Fueron una reacción a una herida psicológica profunda, una que se había estado gestando durante años. Clarissa escuchó atentamente mientras el experto hablaba. Sus palabras no la hicieron sentirse mejor, pero sí la hicieron sentirse comprendida de una manera en la que no lo había estado antes. Recordó cada instancia de manipulación cada vez que su esposo la había ignorado, cada momento en que su madre la había socavado. La verdad la golpeó más fuerte que el automóvil nunca lo habría hecho. El peso de la traición la había cambiado, la había quebrado hasta que no quedaba nada más que la necesidad cruda de justicia. No por Devonte, no por Rochelle, sino por ella misma. Entonces, justo cuando el tribunal parecía contener la respiración, la puerta se abrió. Todos se giraron sorprendidos cuando Rochelle entró en la sala. Su presencia era casi surrealista, como algo salido de una pesadilla de la que Clarissa no podía despertar. Reye, la mujer que la había traicionado, la que había estado en el corazón de toda esta tragedia, finalmente estaba allí. Clarissa dejó escapar el aliento al ver a su madre vestida con un traje que era demasiado rígido, demasiado formal para la ocasión. Su mirada se cruzó con la de Clarissa por un momento fugaz, pero no había disculpa en sus ojos, ni señales de remordimiento, solo una presencia fría y silenciosa. Luego vino el shock. Rochelle invocó el derecho de permanecer en silencio. La sala cayó en un silencio atónito. La mujer que había orquestado gran parte del dolor de Clarissa, la mujer que había desgarrado a su familia, se negó a hablar. No testificaría. Ni una palabra. La negativa de Reye a responder preguntas, su silencio deliberado fue ensordecedor. En ese momento no era solo su silencio lo que hablaba. Era la culpa que colgaba en el aire, espesa e innegable. El abogado de Clarissa no perdió tiempo en señalarlo. ¿Qué dice de una persona cuando se niega a hablar siquiera? Cuando se les pregunta la verdad y eligen el silencio. Les diré lo que dice. Lo dice todo. Clarissa se quedó congelada en su asiento. La verdad la golpeó como una ola. El silencio de su madre no era solo una evasión, era una admisión. Reye no solo estaba en silencio, estaba culpable. Clarissa podía sentir su ira aumentar burbujeando bajo la superficie. Pero había algo más suave, algo más tranquilo, alivio. Por primera vez la negativa de Rochelle a hablar no se sintió como un abandono. Se sintió como un reconocimiento de la verdad. Por primera vez Rochelle estaba en el centro de atención, expuesta por su propio silencio. La mente de Clarissa corría mientras pensaba en los años de manipulación. Los años pasados viviendo a la sombra de alguien que decía amarla, pero que una y otra vez había traicionado su confianza. ¿Podría perdonar alguna vez a su madre? ¿Podría alguna vez superar esto? ¿Qué quedaba de su relación después de todo esto? Si hubieras vivido una vida de manipulación y silencio solo para descubrir que tu propia madre había estado tirando de los hilos todo el tiempo, podrías haberla perdonado. Clarissa no tenía las respuestas. No sabía qué haría a continuación, pero por primera vez se dio cuenta de que ya no tenía que aferrarse al pasado. Su madre había elegido el silencio. Y tal vez, solo tal vez, esa fue la declaración de culpa más ruidosa que podría haber hecho. El tribunal estaba pesado con anticipación, mientras el juicio se movía a su fase más decisiva. A medida que la defensa concluía, el tribunal parecía contener la respiración colectivamente. Y luego, justo cuando el peso del juicio parecía presionar sobre Clarissa, algo sucedió que no había anticipado. Rochelle apareció en la corte. La mujer que había formado toda la vida de Clarissa. La mujer que la había traicionado ahora estaba de pie en la parte trasera de la sala, su rostro inexpresivo, su expresión fría. El corazón de Clarissa dio un salto. Después de todo, después del affair, los años de manipulación, aquí estaba Rochelle, la única persona que Clarissa había esperado que se explicara. Y en cambio permaneció en silencio. Rochelle invocó el derecho de permanecer en silencio. Se negó a testificar, negándose a hablar en absoluto.
Era como si el tribunal hubiera respirado colectivamente en shock. El silencio de Rochelle no era solo una ausencia de palabras, era una admisión. Era como si al permanecer en silencio Rochelle estuviera confirmando su culpabilidad de una manera que las palabras nunca podrían hacer. Clarissa se quedó congelada, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Había estado preparada para este momento, pero ahora que estaba aquí no estaba segura de cómo reaccionar. ¿Era realmente su madre tan culpable? Era el rechazo de Rochelle a hablar su última admisión de complicidad en el dolor que Clarissa había sufrido. El abogado de Clarissa se dirigió al jurado, su voz firme pero calmada mientras abordaba la situación. ¿Qué dice de alguien que se niega a hablar cuando es la persona que ha causado tanto dolor? ¿Qué dice cuando la persona que podría explicar todo elige el silencio en su lugar? Fue un golpe directo, una manera sutil pero poderosa de enmarcar el silencio de Reye como culpabilidad, una admisión sin palabra alguna. Clarissa sintió que su ira subía aguda e incontrolable. La rabia que se había ido acumulando dentro de ella durante años ahora se sentía justificada. Su madre nunca había asumido la responsabilidad por el dolor que había causado. Nunca se había disculpado por los años de manipulación, por el incesto emocional, por la destrucción de la confianza de su propia hija. El silencio de Rochelle habló más fuerte que cualquier defensa podría hacerlo. Rochelle había sido cómplice de su dolor, de su sufrimiento. Y ahora estaba sentada allí negándose a hablar. Las manos de Clarissa se apretaron en puños a los lados, pero no se movió. No gritó, ni siquiera lloró. Ella simplemente se quedó allí respirando con dificultad, dejando que el peso de todo finalmente saliera a la superficie. Clarissa no tenía respuestas. No sabía si alguna vez podría perdonar a su madre, no después de todo lo que se había revelado en el juicio. Pero una cosa estaba clara: la verdad finalmente había salido a la luz. Y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de la vida que se le había obligado a vivir. Mientras el juicio continuaba, el jurado deliberó durante 3 días. Clarissa se sentó en silencio en la sala del tribunal con las manos entrelazadas, el corazón acelerado esperando la decisión que lo cambiaría todo. Había abandonado su silencio. Ahora debía vivir con las consecuencias. ¿Qué harías si fueras Clarissa sentada en esa sala del tribunal, sabiendo que tu madre te había traicionado, pero también sabiendo que habías actuado en un momento de ira? ¿Podrías vivir con el peso de tus propias acciones? ¿O estarías para siempre atormentada por la culpa y el dolor del pasado? La sala del tribunal era sofocante, el aire denso de tensión, mientras todos esperaban la decisión del jurado. Clarissa permaneció inmóvil con las manos firmemente entrelazadas en su regazo, el cuerpo quieto, pero la mente en carrera. El mundo exterior parecía desvanecerse mientras el jurado ingresaba. Cada rostro era una máscara inexpresiva. El corazón de Clarissa latía con fuerza en su pecho, el sonido retumbando en sus oídos, mientras el presidente del jurado se levantaba con papeles en la mano, y el juez pedía silencio. No sabía qué esperaba, pero la espera era insoportable. Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada culpable de homicidio involuntario. El presidente del jurado leyó con voz firme pero pesada. No culpable de asesinato. Las palabras resonaron en el aire, su finalización un peso abrumador. Homicidio involuntario, no asesinato, pero aún así, una condena. Clarissa se quedó congelada mientras la realidad se asentaba lentamente. No era el asesinato a sangre fría que la fiscalía había pintado de ella, pero seguía siendo una sentencia, una consecuencia. 12 años de prisión y la posibilidad de libertad condicional a los 6. 12 años. 6 antes de que pudiera volver a ver la libertad. El veredicto era agridulce, una extraña mezcla de alivio e incertidumbre. Era la justicia que merecía. ¿Sería suficiente? El juez continuó hablando sobre la posibilidad de libertad condicional después de 6 años. Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. No porque estuviera sorprendida, sino porque ahora era real. Cumpliría tiempo por lo que había hecho. Pero ¿serían 6 años suficientes? ¿La justicia era sobre castigo o sobre algo más profundo? La mente de Clarissa giraba con la pregunta mientras se sentaba allí, el peso de la sentencia asentándose.
12 años era mucho tiempo y aún así había un hilo de esperanza. Una oportunidad de libertad condicional. Una oportunidad de libertad, aunque esa libertad se sintiera lejana. Mientras el juez seguía hablando, la mirada de Clarissa se dirigió a Reyes sentada en silencio al fondo de la sala del tribunal. El rostro de Rey era inescrutable, sus ojos fijos en el suelo. No se había movido, no había hablado. Permanecía en silencio como siempre lo había hecho. En los años que habían pasado, Clarissa había aprendido que el silencio era el arma de su madre. Y aquí en este momento no era diferente. El silencio de Rochelle decía todo y a la vez nada en absoluto. Clarissa había esperado ir a confrontación algo o cualquier cosa, pero en cambio no había nada. Esperaba algún reconocimiento de lo ocurrido, incluso una disculpa. Pero solo había silencio. Y en ese silencio Clarissa sintió el peso aplastante final de todo lo que había sucedido antes. Las emociones de Clarissa eran demasiado grandes para contenerlas. Quiso gritar, clamar contra la injusticia, pero todo lo que podía hacer era quedarse allí con las manos temblando en su regazo. Sus lágrimas surgieron de repente sin ser invitadas y por un momento las dejó caer. Pero no eran por ella misma. No eran por los años que había perdido, ni por la sentencia de prisión que tenía por delante. Esas lágrimas eran por la vida que le habían arrebatado, por la familia que había perdido, por la madre, que la había traicionado de la manera más profunda posible, y por los años de dolor que había llevado en silencio. Mientras Clarissa se secaba los ojos, su abogado se volvió hacia ella con voz suave pero firme. «Apelaremos la sentencia», dijo en voz baja, tratando de ofrecer algo de consuelo, un camino a seguir. Pero Clarissa no estaba segura de querer apelar. No sabía si podría regresar atrás, si podría deshacer lo que ya estaba hecho. La verdad se había mostrado desnuda y ahora no había vuelta atrás. Había hecho algo imperdonable, pero de alguna manera se había liberado a sí misma. Había dejado de vivir a la sombra del silencio de la manipulación. Había enfrentado la verdad y se había permitido quebrarse incluso si eso significaba perderlo todo. La sala del tribunal permaneció en silencio mientras el jurado se retiraba, sus rostros inescrutables. Algunos miraban a Clarissa con simpatía, otros con juicio. No hubo vítores ni aplausos, solo el murmullo silencioso del público mientras la sala comenzaba a vaciarse. Clarissa permaneció congelada en su asiento, el peso del momento asentándose sobre sus hombros. La realidad de sus acciones, del dolor que había causado, la golpeó como una tonelada de ladrillos, pero incluso en ese momento de culpa abrumadora, había una voz silenciosa dentro de ella que le decía que había hecho lo que podía para sobrevivir, que finalmente había tomado su propia decisión, que esta vez no había sido manipulada, que había actuado movida por su propia ira, por su propio dolor. Cuando se levantó con las rodillas temblorosas, la sala se despejó a su alrededor, y por primera vez en mucho tiempo Clarissa no se sintió más víctima. No era solo alguien que había sufrido en silencio. Era una mujer que había tomado una decisión que había cambiado su vida para siempre. ¿Qué es la justicia? ¿Fue la sentencia, el castigo, los años en prisión que tendría que enfrentar? ¿O era algo más profundo? Algo sobre las decisiones que tomamos cuando nos empujan al límite. La justicia no se trataba del castigo, sino de entender los pasos que nos llevaron al lugar donde todo se rompió. Si pudiéramos ver el camino que nos trajo aquí, podríamos entenderlo. Podríamos perdonarnos a nosotros mismos o incluso a los que nos traicionaron. Mientras Clarissa miraba el asiento vacío donde Rey le había estado, las respuestas seguían pareciendo distantes. Pero por primera vez, Clarissa entendió algo sobre sí misma, sobre las decisiones que había tomado y el dolor que las había llevado hasta allí. No se trataba solo del castigo, se trataba de finalmente enfrentar la verdad. Las semanas siguientes al juicio fueron como un lento y doloroso desenredo para Clarissa. Su vida, una vez definida por las pequeñas alegrías de la maternidad y su rol en la iglesia, ahora era un rompecabezas fracturado que no podía volver a armar. El hijo de Clarissa había sido alejado de ella, ahora criado por su primo.
Y aunque confiaba en que su primo lo amaría como propio, la realidad de estar separada de él era una pérdida insoportable. El peso de la separación era algo que devoraba su corazón cada día. Extrañaba la sensación de su pequeña mano en la suya, los momentos tranquilos que solían compartir. Su hogar, una vez lleno de vida y amor, ahora se sentía vacío, plagado de recuerdos de un tiempo antes de la traición, antes de la violencia. Su corazón dolía, no porque se le hubieran impuesto 12 años de sentencia, sino porque lo más preciado en su vida le había sido arrancado. Aunque su primo lo cuidaba, no mitigaba la picazón. Clarissa consumía sus pensamientos con la esperanza de que él estuviera bien, que su mundo no se dañara por el caos y el dolor que ella había dejado atrás. Cada vez que cerraba los ojos, se preguntaba si él crecería sintiéndose abandonado, si algún día entendería por qué ella no estaba allí. La realidad de que podría crecer sin ella era un dolor tan profundo que casi no podía enfrentarlo. Ella lo había fallado, y ningún tiempo podría cambiar ese hecho. Mientras tanto, Rochelle desapareció de la vista pública. Había rumores, susurros de que se había ido de la ciudad. Algunos creían que se había ido al extranjero, mientras que otros especulaban que estaba escondida en la misma ciudad, evadiendo las repercusiones. Pero a Clarissa no le importaba. La madre que la había criado, que había controlado su vida, ahora era una sombra. Era extraño cómo la desaparición de Rochelle reflejaba lo que había sucedido en la corte. Así como había permanecido en silencio durante el juicio, ahora desaparecía completamente, dejando a Clarissa a enfrentar los escombros de su relación rota. Para Clarissa, la ausencia no era una victoria. Era solo otra forma de abandono. La negativa de Rochelle a hablar en la corte no era solo su forma de evitar la responsabilidad. Era su último acto de manipulación. Ahora el silencio se sentía permanente. Y en él Clarissa vio la culpa que su madre nunca reconocería. A medida que la comunidad de la iglesia comenzaba a recoger los pedazos de lo que quedaba su fundación, se desmoronaba. Los sermones de Devonte, una vez llenos de esperanza y promesas de salvación, ahora parecían vacíos. Las palabras impregnadas de una manipulación sutil fueron difíciles de ver hasta que ya fue demasiado tarde. Los miembros de la congregación, algunos de los cuales lo habían apoyado durante años, comenzaron a hacerse preguntas. ¿Cómo podía un hombre que había predicado tan abiertamente sobre la fe y el perdón haber traicionado a su esposa, su familia, su iglesia de una manera tan horrible? La iglesia, que una vez fue un pilar de la comunidad, comenzó a fracturarse lentamente, a medida que los miembros empezaban a irse cuestionando su fe, cuestionando el liderazgo y cuestionando la moralidad de la misma fundación sobre la que habían construido sus vidas. Clarissa había sido parte de esa comunidad de la iglesia durante años, pero ahora se sentía como en un mundo de extraños. El desmantelamiento de la iglesia vino como una consecuencia natural de la desilusión que se había propagado a través de la congregación. Clarissa había sido alguna vez la esposa perfecta del predicador, querida por los miembros, admirada por su fuerza callada y su fe. Pero ahora, con todo al descubierto, se había convertido en un símbolo de algo más oscuro. El costo de la fe ciega y el dolor del control emocional disfrazado de amor. La congregación quedó dividida, insegura sobre a dónde acudir, y algunos se preguntaban si alguna vez entenderían cómo algo tan tóxico había proliferado en su medio. En las semanas siguientes, se estrenó un documental que arrojó luz sobre la traición, el trauma y la naturaleza tóxica del consejería religiosa. La historia de Clarissa fue la principal. Pero no solo se trataba de ella. Se trataba de innumerables personas que habían vivido a través de manipulaciones similares, su dolor enterrado debajo de la superficie. El documental exploró cómo el abuso emocional y el gaslighting habían sido justificados en nombre de la fe, cómo las iglesias y los líderes religiosos podían aprovecharse de las vulnerabilidades de las personas y usar la espiritualidad para ejercer control. El estreno del documental desató conversaciones no solo sobre la historia de Clarissa, sino sobre los peligros del consejo tóxico, la manipulación disfrazada de amor y el daño duradero que se le podía hacer a la salud mental de una persona cuando se les enseñaba a perdonar y olvidar a expensas de su propio bienestar. Clarissa nunca imaginó que su historia se convertiría en un símbolo de algo más grande, algo que no podía haber predicho.
Pero mientras veía el documental se dio cuenta de la verdad. Su dolor no era solo suyo. El trauma de la traición, las cicatrices emocionales de una vida de manipulación, eran compartidos por muchas otras personas. Y de alguna manera su historia les estaba dando voz a aquellos que habían sufrido en silencio tal como ella lo había hecho. La película desató debates, conversaciones sociales y eventualmente condujo a una ola de campañas de concientización, centradas en resaltar el impacto emocional del trauma por traición en relaciones tóxicas, particularmente en entornos religiosos. El legado del documental no ofreció consuelo inmediato a Clarissa. Ella no se veía a sí misma como una heroína, y sabía que no habría respuestas fáciles para lo que había sucedido. Pero a medida que las personas comenzaban a acercarse a ella, agradeciéndole por compartir su historia, por ser lo suficientemente valiente como para exponer la verdad, comenzó a entender algo. La verdad siempre había sido lo único que podía liberarla, no solo para ella, sino para aquellos que habían estado atrapados en el mismo ciclo. El dolor de Clarissa, aunque aún fresco e irresuelto, se había convertido en una luz en la oscuridad para otros que habían sufrido en silencio. Pero eso no lo hacía más fácil. El viaje de Clarissa no había terminado. Tenía 12 años de prisión, por cumplir 6 de los cuales podrían ser con la posibilidad de libertad condicional. Estaría separada de su hijo del mundo que conocía, y su vida nunca sería la misma. Pero en ese momento, mientras reflexionaba sobre el documental y la conciencia que estaba creando, se dio cuenta de que la verdad era su único camino hacia adelante, sin importar lo difícil que fuera el camino que tenía por delante. ¿Qué harías si hubieras pasado tu vida tratando de sobrevivir bajo el peso del control emocional, solo para descubrir que tus acciones se habían convertido en un punto de giro para otros? ¿Encontrarías la fuerza para hablar incluso cuando eso significara exponer el dolor que había dado forma a toda tu existencia? ¿Te perdonarías a ti misma por lo que hiciste para sobrevivir? ¿O dejarías que tu historia fuera una de sanación para otros? Tras el juicio, cuando el shock inicial comenzó a desvanecerse, los investigadores centraron su atención en Rochelle, la figura que había sido tan grande en la vida de Clarissa. Quedó claro que la historia de Clarissa era solo parte de una narrativa mucho más grande y mucho más oscura, una que se había estado desarrollando durante años, sin que nadie lo notara. Los investigadores comenzaron a profundizar en el pasado de Reye con la esperanza de entender a la mujer que había jugado un papel tan central en la destrucción de la vida de Clarissa. Lo que descubrieron fue un patrón de manipulación, engaño y control que se extendía a lo largo de más de una década. 2 hombres, ambos con historias dolorosas propias, se presentaron. El primer hombre habló de cómo Rochelle lo persiguió sin cesar en 2006, obligándolo a entrar en una relación tóxica antes de que finalmente presentara una orden de restricción contra ella. Sus palabras estaban llenas de vergüenza mientras relataba cómo Rochelle lo había manipulado, utilizando su encanto y coerción para atraparlo en una situación de la que sintió que no podía escapar. Lo que más le sorprendió, dijo, fue cómo Rochelle nunca asumió la responsabilidad de sus acciones. En lugar de eso, retorcía la verdad y lo hacía sentir que él era el que estaba equivocado. Cuando él trató de alejarse, ella se volvió contra él utilizando su influencia para controlarlo emocional y psicológicamente. Luego un segundo hombre se presentó con una historia aún más perturbadora. Había sido un conocido de Reye en los años anteriores al juicio, y describió cómo ella había pretendido ser su propia hija en línea para intentar reanudar una relación con él. Usó la identidad de su hija para manipularlo, contactándolo a través de las redes sociales, con mensajes cuidadosamente elaborados diseñados para atraerlo de nuevo a su mundo. Fue una táctica perturbadora mucho más allá de la curiosidad inocente de un viejo amigo. Era manipulación en su núcleo. Él no se dio cuenta de la magnitud de su engaño hasta que ya era demasiado tarde. Cuando la verdad sobre quién era Rochelle le cayó encima, su engaño no fue solo un desliz momentáneo. Fue un esfuerzo calculado por controlar a otros, mantenerlos atados a ella de cualquier manera que pudiera. Cuanto más profundizaban los investigadores en el pasado de Rochelle, más claro se volvía que esto no era solo un incidente aislado. Rochelle había estado manipulando a personas durante años, hombres, mujeres e incluso miembros de su familia,
todos víctimas de su necesidad de control. Clarissa había sido solo una de muchas, pero su sufrimiento había sido de alguna manera el más visible, el más publicitado. Con cada nueva revelación, Clarissa sentía una mezcla de ira y vindicación. Siempre había sospechado que algo andaba mal, pero ahora la verdad salía a la luz. El patrón de Rochelle no era solo un reflejo de su necesidad de controlar. Era toda una vida de abuso emocional dirigido a las personas más cercanas a ella. A medida que la investigación sobre el pasado de Rochelle se profundizaba, comenzaba a emerger una posibilidad perturbadora. La manipulación de Rochelle, que antes se pensaba como una serie de incidentes aislados, comenzaba a verse a través de una nueva lente como coerción criminal, mientras que el abogado de Clarissa siempre había argumentado que sus acciones eran el resultado de años de abuso emocional. Esta nueva investigación sugería que las manipulaciones de Rochelle no solo eran emocionales, sino también criminales. El Estado comenzó a ver su comportamiento como algo que había cruzado la línea, involucrando potencialmente coerción y daño emocional que podría definirse legalmente. El control emocional de Rochelle sobre Clarissa, su papel en la ruptura del matrimonio y sus manipulaciones repetidas de otros, comenzaron a pintar un cuadro mucho más oscuro. Podría ser que la ley eventualmente dirigiera su atención hacia Rochelle y la hiciera responsable del daño psicológico que había causado a quienes la rodeaban. El viaje emocional de Clarissa a través de estas revelaciones no fue fácil. Durante años había vivido a la sombra de la manipulación de Rochelle, creyendo que era la única que había sufrido. Ahora, a medida que la investigación exponía toda la magnitud del patrón de manipulación de su madre, Clarissa tuvo que reconciliar la verdad con el dolor que había soportado. Durante tanto tiempo, se había culpado a sí misma creyendo que ella era el problema, la que no había visto la verdad. Pero ahora, a medida que las capas de las acciones de Rochelle se revelaban lentamente, Clarissa se dio cuenta de que su propio dolor no era solo su carga personal. La manipulación de Rochelle había sido parte de algo mucho más grande, algo que se extendía más allá de su propia traición personal. Cuanto más aprendía Clarissa sobre su madre, más comprendía que la mujer que había moldeado su vida también había dañado a innumerables personas. Pero por mucho que estas nuevas revelaciones ofrecieran claridad, también dejaban a Clarissa con más preguntas que respuestas. ¿Podría Rochelle ser responsabilizada por sus años de manipulación emocional? ¿Podría la ley comprender completamente el daño causado por el abuso psicológico? ¿Alguna vez alguien entendería realmente la complejidad de la situación? ¿O era solo otro caso de culpabilización de la víctima, donde quienes más habían sufrido nunca recibirían la justicia que merecían? Clarissa sabía que su propia sanación no podía esperar a que la ley se pusiera al día. La verdad ahora estaba clara. Rochelle había sido la fuente de gran parte del dolor que la había moldeado. Pero las acciones de Clarissa, tan extremas como fueron, habían sido su manera de intentar recuperar el control de una vida que le había sido arrebatada por la manipulación. El documental sobre su caso ya estaba causando impacto. Y aunque Clarissa no podía cambiar el pasado, podía ayudar a otros a ver las señales de control tóxico antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿era eso suficiente? ¿Podría perdonarse a sí misma por lo que había hecho? ¿Podría realmente sanar algún día? ¿Qué harías si descubrieras que alguien a quien amabas te había estado manipulando toda tu vida? ¿Lo perdonarías? ¿O te liberarías y tratarías de darle sentido a la vida que habías vivido? ¿Podrías alguna vez sanar del dolor de la traición? ¿O sería una herida que nunca cerraría por completo? A medida que el caso de Clarissa Wells continuaba siendo analizado por los medios, y en los círculos legales comenzaba a surgir una pregunta más profunda y significativa. ¿Quién es responsable cuando una víctima se vuelve violenta? Esta pregunta no solo se aplicaba a Clarissa, se aplicaba a todas las víctimas de abuso emocional, aquellas que habían soportado toda una vida de manipulación y coerción, solo para encontrarse llevadas al límite. Clarissa había sido desgarrada por años de traición, negligencia emocional y manipulación por parte de su esposo y su madre. Sus acciones, la violencia que había cometido, no eran solo el resultado de una traición aislada.
eran la culminación de años de daño psicológico. La ley tenía que decidir si había cometido asesinato o si había actuado por desesperación impulsada a la violencia por una vida de abuso emocional. ¿Podría alguien comprender realmente la profundidad de ese dolor sin ponerse en sus zapatos? ¿Cómo podría alguien que no hubiera experimentado el tormento de la manipulación, la lenta erosión de la autoestima, comprender verdaderamente el estado emocional que condujo al fatídico momento en que estalló la ira de Clarissa? ¿Era responsable de sus acciones? ¿O era la verdadera pregunta cuánto puede soportar una persona antes de que el dolor se vuelva insoportable? A medida que el juicio continuaba, la pregunta persistía. ¿Qué papel juegan el abuso emocional y la traición en los colapsos mentales? Para Clarissa, la traición no era solo de un hombre. Era un efecto acumulativo de años de manipulación emocional. Los años que había pasado intentando mantenerse unida, intentando mantener cierta paz en su familia, la habían desgarrado lentamente. Su sentido de sí misma se había erosionado. Y para cuando descubrió la verdad sobre Reye y Devonte, ya era una víctima del trauma por traición. El daño psicológico se había producido mucho antes de la fatídica noche en el estacionamiento. Los psicólogos intervinieron argumentando que la manipulación que Clarissa había soportado era una forma de gaslighting, no solo en su matrimonio, sino dentro de su propia familia, donde la naturaleza controladora de Rochelle había moldeado su realidad. Los expertos explicaron que el gaslighting espiritual, el tipo de manipulación disfrazada de fe y amor, era particularmente dañino. Reye y Devonte habían usado las herramientas de la fe para controlarla, para hacerle creer que el perdón no era solo una virtud, sino un requisito de su amor. El colapso emocional de Clarissa no fue solo una reacción a la infidelidad de su esposo. Fue el resultado de años de haber sido manipulada, para creer que sus emociones no importaban, para creer que su dolor podía ser solucionado con oración. Esto no se trataba solo de una mujer que perdía el control. Se trataba de cuánto espera la sociedad que las mujeres soporten lo insoportable antes de que su dolor sea tomado en serio. Clarissa no estaba sola en su sufrimiento. Había muchas mujeres que habían sido forzadas a soportar un dolor silencioso en nombre del amor, en nombre de la familia, en nombre de la fe. ¿Cuántas más continuarían sufriendo en silencio antes de que alguien reconociera verdaderamente el impacto del abuso emocional? ¿Cuántas más mujeres serían obligadas a enterrar sus propias necesidades emocionales en favor de mantener unidas a sus familias, mientras se les decía que perdonaran, que rezaran, que se sometieran? Cuanto más se discutía el caso, más claro se volvía que las comunidades de fe tenían un papel crítico que desempeñar en la atención de las necesidades emocionales de quienes sufrían abuso. ¿Podrían estas comunidades hacer más para reconocer y apoyar a las víctimas de la manipulación emocional? ¿O eran parte del problema facilitando involuntariamente el abuso espiritual al reforzar nociones tóxicas de perdón y autosacrificio? El caso de Clarissa no era solo sobre una mujer. Era una llamada de atención para los líderes religiosos en todas partes. Se trataba de comprender que la manipulación emocional enmascarada por la retórica religiosa podía tener consecuencias devastadoras. A medida que la conversación sobre el juicio de Clarissa se difundía, líderes espirituales, psicólogos y activistas comenzaron a pedir cambios en la forma en que las comunidades de fe abordaban el abuso emocional. El asesoramiento religioso, que antes se consideraba un refugio seguro para quienes enfrentaban dificultades en sus relaciones, ahora se examinaba más críticamente. ¿Realmente proporcionaba apoyo a quienes sufrían o simplemente perpetuaba dinámicas dañinas al alentar a las personas a permanecer en situaciones abusivas por el bien de la familia o la fe? ¿Cuántas mujeres habían permanecido en silencio creyendo que su dolor emocional no era válido, porque se les decía que el sufrimiento era parte de su viaje espiritual? En los días siguientes, comenzó a extenderse una nueva conciencia, y la historia de Clarissa se convirtió en parte de un movimiento más amplio que buscaba abordar los problemas sistémicos de la manipulación emocional en las comunidades de fe. Se creó un documental centrado en el trauma por traición y el gaslighting espiritual, utilizando el caso de Clarissa como ejemplo central.
El documental destacó cómo los espacios religiosos, cuando se malinterpretan o se usan mal, podían crear entornos donde la manipulación emocional no solo era tolerada, sino fomentada. Para Clarissa, el documental no se trataba de encontrar redención a través de su dolor. No se trataba de ganar fama, ni de convertirse en víctima de una historia sensacionalista. Se trataba de ayudar a otros a comprender las cicatrices emocionales dejadas por años de manipulación, por ser constantemente enseñadas a creer que el autosacrificio era más importante que la autopreservación. Se trataba de crear conciencia para que otras mujeres no tuvieran que pasar por lo que ella vivió. Clarissa no podía deshacer el pasado, pero al hablar ofrecía un rayo de esperanza a quienes estaban atrapados en los mismos ciclos de abuso. Pero mientras veía el documental, algo dentro de ella cambió. Se dio cuenta de que aunque su historia era dolorosa, formaba parte de una historia mucho más grande. Una historia sobre el fracaso de la sociedad al tomar en serio el abuso emocional sobre las comunidades de fe, que no protegían a quienes sufrían en silencio. El documental se había convertido en una plataforma para todos aquellos que habían sufrido a manos de liderazgos tóxicos. Pero también era un llamado a la acción instando a todos a romper el silencio. Ahora de pie frente a las secuelas, Clarissa se dio cuenta de que nunca tendría las respuestas que buscaba. Nunca comprendería todo lo que sucedió, ni podría cambiar el pasado. Pero lo que sí podía hacer, lo que debía hacer, era asegurarse de que su historia, junto con la de tantos otros, no fuera solo un caso aislado. Tenía que luchar por un futuro en el que se tomara en serio el dolor de las mujeres. Si fueras obligada a permanecer en silencio, a soportar la manipulación emocional, en nombre del amor, la fe o la familia. ¿Cuánto tiempo permitirías que te manipularan para hacerte creer que tu dolor no importaba, que el perdón podía sanar todas las heridas? ¿Permanecerías en silencio o encontrarías como Clarissa una manera de romper el ciclo? Y hablar incluso cuando sintieras que el mundo se volvería en tu contra. La cámara se detiene sobre el arte de Clarissa, los trazos de lápiz y carbón, delineando cuidadosamente la forma de una madre, sosteniendo a un hijo. La imagen es simple pero cargada de significado. Cada línea, cada curva, habla del amor que es a la vez tierno y roto de un vínculo que ha sobrevivido a los escombros de la traición. La imagen no es solo un reflejo de su vida. Es un eco de la vida que todavía sueña. Una vida en la que puede volver a sostener a su hijo, donde puede enmendar las cosas. Mientras la cámara se acerca, vemos sus manos flotando justo por encima del arte. El más mínimo temblor traiciona la profundidad de su emoción. Su corazón todavía duele, pero en este momento encuentra cierta paz al crear algo que le recuerda lo que tuvo y lo que perdió. Un primer plano revela la carta final que Clarissa escribió a su hijo. Las palabras cuidadosamente escritas con una vulnerabilidad cruda que solo una madre podría transmitir. No serás lo que ellos fueron. Eres mejor. Cada palabra se siente como una declaración, una promesa para el futuro. A pesar de todo, a pesar del dolor y los años que los habían separado, quiere que él sepa que es diferente, que tiene la oportunidad de escapar de los patrones destructivos que plagaron sus vidas. Su esperanza por él es ahora lo único que la sostiene mientras enfrenta la cruda realidad de su futuro. La cámara se desvanece lentamente, dejando atrás la carta y la obra de arte. En el silencio emerge la voz del narrador, rica en gravedad y reflexión. Algunas traiciones rompen corazones, otras destruyen vidas, pero a veces las peores traiciones llevan la cara del amor. Las palabras permanecen, su peso se posa sobre la audiencia. Mientras la pantalla se funde en negro, el mensaje es claro. El viaje de Clarissa no se trataba solo de venganza o redención. Se trataba de supervivencia. Se trataba de enfrentar lo insoportable de hasta dónde alguien puede ser empujado antes de que su propia humanidad sea puesta a prueba. Se trataba de liberarse de la manipulación que había moldeado su vida, incluso cuando el costo era todo lo que había construido.